Hola, ¿qué tal? Estamos de nuevo subiendo otro video. Sé que me hice esperar, pero bueno, tuve algunos problemas de tipo tecnológico. Tuve que invertir algo de dinero en comprar el software con el cual estoy grabando ahora la pantalla para hacer este video. Esperemos que valga la pena la inversión. Pero bueno, eh, decidí, junto con el video que subí la última vez respecto de la introducción a la epopeya, iniciar como una especie de nueva sección. Eh, Alguno dirá, bueno, no es demasiado original, pero es lo que se me ocurrió. Esta sección se llamaría Te lo cuento así de sencillito. Es decir, se trata de que las obras que tengamos que ver, yo les haga a través de estos videos un resumen de la trama solamente, no les voy a contar todos los detalles, como para que les resulte más fácil el acceso a la lectura. Yo sé que alguno dirá, pero esto es una jauja. Es una tontería porque si nos cuenta todo, entonces ¿para qué vamos a leer? Bien, puede ser que tengan razón, pero en realidad no la tienen. Y se los voy a explicar con un ejemplo. Yo les puedo resumir la trama, pero eso no significa que ustedes conozcan todos los detalles, porque se los estoy resumiendo. Yo podría tranquilamente resumirles toda la trama de la película Avengers Endgame. Endgame, perdón. Y ustedes dirían, yo ya sé de qué se trata. Sí, pero si yo les preguntase que me dijese, o les preguntase, o les pidiese que me dijeran qué es lo que ocurrió inmediatamente antes e inmediatamente después del momento en el que Tony Stark chasquea los dedos con el guantelete del infinito, la única manera que ustedes tienen de contestar eso es viendo la película. Acá pasa exactamente lo mismo. El hecho de que yo les resuma la trama no significa que les vaya a preguntar lo que yo les estoy contando, sino que les voy a preguntar sobre detalles de esa misma lectura, como para asegurarme de que lo lean. En este caso en particular, en materia de Ilíada, no se hagan problema porque no vamos a leer toda la obra, sino algunos cantos solamente, ¿ok? Lo que primero voy a hacer es narrarles la totalidad de la guerra, es decir, desde el momento en el que se inició hasta el momento en el que terminó y cómo terminó, y después vamos a ver qué es lo que específicamente trató Homero en su obra Ilíada. Antes que nada, hagamos la siguiente aclaración. Ustedes ven acá arriba que dice Guerra de Ilión, Guerra de Troya e Ilíada. Bueno, cualquiera de estos tres términos, de estas tres frases, es exactamente lo mismo, es decir, son sinónimas. ¿Por qué? Porque los griegos a la ciudad que los romanos llamaron Troya la llamaban Ilión, por eso es Ilíada, es decir, la guerra contra Troya, ¿no? O contra Ilión, en este caso en particular. Nosotros conocemos mejor la terminología que le dieron los romanos, que era guerra de Troya. ¿Mm? A pesar de que los griegos de la civilización micénica la llamaban Ilión. Cualquiera de estas tres denominaciones está bien. ¿Cómo es que empezó esta bendita guerra? Bueno, si alguna guerra es bendita, ¿no? Eh, Ocurre que un día, cuenta la mitología, se organizó un banquete en el palacio de Odín, en el Olimpo, al cual invitaron a todos los dioses, salvo a una. ¿Ven? Acá tenemos eh, a Zeus, acá tenemos a Poseidón, acá tenemos a Hades, aquí tenemos a Hermes, este seguramente es Ares, etcétera, etcétera. Eh, ¿Y a cuál no invitaron? ¿A quién no invitaron? A una diosa que es esta que está acá, esta chica con cara de mala, que es la diosa Eris. Dijimos, perdón, Eris. Vamos a ampliarlo. Vamos a ponerlo en letra más grande, porque se lo merece. De no haber sido por ella, nada de esto sería posible. Diosa Eris. ¿Y diosa de qué era? Pues ni más ni menos que diosa de la discordia. No la invitaron porque era la diosa de la discordia y sabía que cada vez que ella estaba presente algún lío se producía. Pero incluso no estando, también produjo un lío que terminó en una guerra en la cual murieron miles y miles de personas. Ocurre que Eris, ofendida porque no la habían invitado al banquete, hace algo sabiendo que iba a producir un desencuentro entre los dioses.
toma una manzana de oro, a la cual le graba un mensaje que decía para la más hermosa, y la echa a rodar por el piso del comedor del palacio de Zeus, sabiendo que una vez que esta manzana fuese vista se iba a producir como mínimo y de entrada un conflicto entre las tres principales diosas del Olimpo, que eran la diosa Hera, esposa de Zeus, Palas Atenea, hija de Zeus, y Afrodita, tía de Zeus. Cada una de ellas empezó a decir que la manzana le correspondía porque la más bonita era ella, sabiendo que en este caso el ego femenino iba a terminar provocando una disputa enorme, una pelea enorme. Por eso a la gente a la que le encanta provocar líos, desencuentros y peleas en cualquier lado donde se le dice, vos sos la manzana de la discordia. De ahí es de donde viene esa frase que, si bien ahora no se utiliza demasiado, cuando yo era chico sí se utilizaba. Bien, el tema es que las tres, al no ponerse de acuerdo, le piden a Zeus que decida él para quién es la manzana. Y Zeus dice, no, yo este problema no lo quiero, no lo necesito. Sé que cada vez que me meto en un problema entre ustedes, el que termina siempre mal visto soy yo, por lo tanto vamos a hacer lo que siempre hacemos los dioses. ¿Que lo hacemos por qué? Porque podemos, somos dioses. Vamos a convocar a un humano mortal común y corriente para que efectúe un arbitraje entre ustedes, que actúe como un árbitro. Va a ser ese humano mortal el que decida cuál de las tres es la más hermosa y por lo tanto la que se va a quedar con la manzana. ¿A quién convocan? A un hombre joven, el príncipe Paris de Troya, que en este caso subí esta foto porque es el actor Orlando Bloom que representó en la película Troya al príncipe Paris. Lo citan, él se sentía obviamente honrado de que lo llamaran para arbitrar, no sabía obviamente en lo que se metía, pero ni bien supieron quién iba a ser el árbitro, empezaron a las diosas a hacer de las suyas, demostrando de esta manera que el soborno o la coima es tan antigua como el mundo. Lo lleva aparte Hera y le dice, si decís que yo soy la más hermosa, te voy a dar tantas riquezas que no vas a tener dónde guardarlas. Palas Atenea no podía ser menos, y le dijo, voy a convertirte en un guerrero tan invencible, porque Palas Atenea, aparte de ser la diosa de la sabiduría, era imbatible en el combate. Es más, una vez se peleó con el dios Ares, el dios de la guerra, y Ares perdió contra Atenea. Le dijo, te voy a convertir en un guerrero tan formidable que vas a conquistar todos los territorios que se te ocurran y voy a convertirte en un emperador. Y como Afrodita no podía ser menos, también tenía que sobornar, le dijo, yo te voy a entregar, si me elegís a mí, a la mujer más hermosa del mundo. ¿Quién era, al final, la mujer más hermosa del mundo? Helena de Esparta. ¿Qué es lo que decide Paris, que obviamente al ser un hombre joven pensó más con las hormonas que con la cabeza? Dijo, yo quiero a la mujer más hermosa del mundo. Por lo tanto, decido que la diosa más hermosa es Afrodita, con lo cual se ganó automáticamente el odio y la enemistad de Hera, de Palas Atenea y de los dioses varones que eran sus aliados, entre ellos Ares y Poseidón. Ahora bien, lo que no le había dicho Afrodita era que Helena no era una mujer soltera, sino que estaba casada con, tal como lo llama Homero, el rubio Menelao, que era rey de Esparta. Pero por favor, no confundan a esta Esparta con la Esparta del rey Leónidas en la película 300. Porque entre una Esparta y la otra, entre un rey y el otro, o sea, entre Menelao y Leónidas, existe un lapso de 700 años, o sea, de 7 siglos. Esta Esparta de la cual estamos hablando acá es del año 1200 a.C., mientras que la Esparta del rey Leónidas era del año 500 a.C. Por eso no hay que confundirlo. Fíjense acá. Aquí tenemos, esto es Grecia, esto es lo que hoy en día es Turquía, acá tenemos el mar Egeo y tenemos a Esparta. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Cómo es que se conocieron Paris y Helena?
Héctor y Paris fueron en una embajada, en la cual los había enviado su padre Príamo, el rey de Troya, a Esparta para firmar un acuerdo de no agresión y de comercio entre Esparta y Troya. Cuando llegan a la corte del rey Menelao, Paris se encuentra con Helena y ahí es donde se entera que Helena estaba casada con el rey. Pero él dijo, si me la prometió Afrodita, me la prometió una diosa, ¿cómo me va a prohibir un hombre lo que me prometió una diosa? ¿Y qué hace? Cuando se vuelven a Troya se la lleva, por eso se habla de el rapto de Helena de Esparta. En realidad los historiadores consideran que no es que la raptó, sino que se fue por su propia voluntad. Eh, y se la lleva a Troya. Esto constituía una ofensa enorme. ¿Por qué? Porque en esta época, ¿m? Recordemos que estamos hablando de la edad del bronce, gente. No pierdan de vista eso. Es decir, después de la época de piedra, apareció la época del cobre, que si bien era más maleable que la piedra, se dieron cuenta de que era mucho más débil como material para hacer herramientas y hacer armas que la piedra, hasta que se dieron cuenta de que mezclando al cobre con otros minerales, terminaban obteniendo un metal mucho más duro que era el cobre. ¿Mm? Empezaron a hacer armas y herramientas y armaduras incluso de cobre. Por eso, todas las armas y los escudos, los cascos, las armaduras que se usaron en esta guerra estaban todas hechas de bronce. ¿Por qué? Porque recién al poco tiempo los hititas recién comenzaban a manejar y manipular el hierro, que era más resistente que el bronce, y faltaba todavía un par de siglos como para que descubrieran que mezclando el hierro con fósforo y, perdón, con fósforo y con azufre, se obtenía, ¿qué cosa? Perdón, con carbón y con azufre se obtenía el acero, que era un metal muchísimo más resistente que todos los anteriores. Pero aquí nos manejamos en la edad del bronce todavía. Estaba terminando ya esta época. Ahora viene, repito, en esta época se consideraba que el deber principal que tenían los hombres era el deber de hospitalidad. ¿Qué significa esto? Que si alguien llegaba a la puerta de tu casa, especialmente si eras alguien encumbrado, un noble, etcétera, pidiéndote hospitalidad, es decir, hospedaje, vos se la tenías que otorgar y tratarlo como si fuera tu invitado, por más que hubiese llegado de improviso. Porque se consideraba todavía en esta época que a veces, para probar el cumplimiento de esta regla, los dioses bajaban del Olimpo disfrazados de personas comunes y corrientes y pedían hospitalidad para ver cómo los trataban. Si el hospedador, o sea, el dueño de la casa, tenía la suerte de que fuera algún dios, lo más seguro es que si lo trataba bien, le diera alguna recompensa al dios. Y si no, por lo menos sabía que los dioses, que todo lo veían, habían cumplido con el deber de hospitalidad. Pero este deber tenía para el huésped también una obligación, y que consistía en comportarse de manera agradecida con aquel que le había dado hospedaje. Ahora, Paris no lo había cumplido ese compromiso. ¿Por qué? Porque cuando se fue, se llevó ni más ni menos que a la esposa del dueño de la casa. Por lo tanto, este era un incumplimiento inaceptable de los deberes de hospitalidad en este ámbito del mundo griego de la Edad del Bronce. Por lo tanto, una vez que Menelao se dio cuenta de que se habían llevado a su esposa, va a pedirle ayuda a su hermano mayor. Su hermano mayor era ni más ni menos que el rey de Micenas, como figura aquí, llamado Agamenón. Era su hermano mayor. Y le dice, quiero que me ayudes a recuperar no solo a Helena, sino también a mi honor perdido, porque no olvidemos que era el marido engañado. Agamenón le dice, está bien, te voy a ayudar. Pero ya en el fondo Agamenón no lo ayudaba porque quisiera hacer que su hermano recuperara a la esposa y su honor, porque entre nosotros Menelao estaba perdidamente enamorado de Helena, sino que lo que le interesaba era otra cosa. Él había logrado unir en una liga defensiva y ofensiva a todas las demás ciudades. Era el rey, si se quiere, que se encontraba por encima de las demás ciudades, y estaba interesado en controlar las dos orillas del mar Egeo, tanto la griega como, obviamente, en este caso la turca.
y le interesaba el emplazamiento de Troya. ¿Por qué? Porque le permitía, controlando esto, o controlando el puerto, cobrar peaje a todos aquellos barcos que quisieran entrar por este pequeño estrecho, que es el estrecho de los Dardanelos, entrar al mar del Mármara y de ahí directamente pasar al Mar Negro y comerciar con todas las ciudades y los pueblos que estaban en las orillas del Mar Negro. Es decir, el interés de Agamenón era geopolítico, el de Menelao no. Por lo tanto, se organizó la creación de un ejército griego como nunca se había visto en la historia de Grecia. Si hacemos caso a lo que dice Homero, eran 1000 barcos y aproximadamente entre 40 a 50.000 guerreros, lo cual en esa época era una aberración. Es como si hoy en día habláramos de una flota de 1 millón de barcos y de 5 millones de soldados. Era algo inconmensurable. Y los más grandes héroes de ese mundo griego fueron a luchar a Ilión, buscando la inmortalidad a través de sus hazañas guerreras. ¿Por qué? Porque en esa época no existía el concepto del más allá como se entiende en general hoy en día. Se consideraba que la única manera de conseguir la inmortalidad era realizar tales hazañas en vida que su nombre perdurara en la memoria de los vivos a través de los siglos y si era posible de los milenios. Y en este caso parece que lo lograron porque pasaron 3200 años y todavía seguimos hablando de estos héroes. Agamenón, el líder de los griegos y rey de Micenas, Menelao, hermano menor de Agamenón, rey de Esparta y esposo de Helena, Odiseo, en quien después se va a basar Homero para componer la Odisea, la otra obra épica de Homero, aparte de Ilíada, que era el rey de Ítaca y el más astuto de los hombres, y por este motivo era el protegido especial de la diosa Palas Atenea. Néstor, que era rey de Pilos y asesor de Agamenón, él no combatía porque ya era un hombre en esa época de edad avanzada, pero sin embargo era un muy buen asesor. Áyax Telamonio, el más gigante guerrero griego, y Aquiles, que era el mejor guerrero del mundo. Personaje que inmortalizó Brad Pitt en la película Troya, creo que del año 2004 o 2007, no recuerdo bien la fecha, que representó a la perfección el ideal del guerrero griego porque incluso hasta Homero hablaba de Aquiles como el rubio Aquiles. ¿Quién era Aquiles? Yo creo que en el primer video lo dije, pero lo vuelvo a repetir aquí. Se trataba de el hijo de una diosa, era una oceánide, una diosa del océano, que se llamaba Tetis, y el padre era el rey de Fitia, el rey Peleo. Tetis se decía que era tan hermosa que la deseaban no solamente Zeus, sino también Poseidón, hasta que un oráculo les dijo que el hijo que tuvieran con Tetis sería más grande que su padre. Entonces Zeus y Poseidón, pensando que el hijo que pudieran llegar a tener con Tetis iba a ser más grande que ellos, y lo más seguro era que terminara derrocándolos, del mismo modo que Cronos hizo con Urano y que Zeus había hecho con Cronos, decidieron dejar pasar a Tetis y casarla con un rey humano mortal y común, que era el rey Peleo. Obviamente la profecía se cumplió porque Aquiles terminó siendo superior a su padre, es decir, al rey Peleo. No solamente era el mejor guerrero, sino que también era invulnerable. ¿Por qué? Porque cuando tuvo a su hijo, Tetis supo por un oráculo que su hijo iba a morir joven. Le preguntó a Apolo cuál era la mejor manera de evitar que su hijo muriera joven y éste le dijo que tenía que sumergir al bebé en las aguas del río Estigia, que era el río que separa el inframundo del mundo de los vivos. Ella se va con el bebé, le pide permiso a Hades, Hades le concede la autorización, ella va hasta las orillas del río Estigia con aguas oscurísimas y sumerge al bebé completamente, pero era tan oscura el agua que para no perderlo de vista, sumerge todo su cuerpo excepto el talón del pie del cual lo estaba sujetando, con lo cual, cuando el bebé salió del agua, era invulnerable en todo su cuerpo, salvo en el talón. Por eso se dice, cuando se le descubre el punto débil a alguien, descubrí cuál es tu talón de Aquiles. Bien,
Crece, obviamente, Aquiles y se convierte en un guerrero sumamente afamado, y era al que más todos esperaban en esta guerra, que decían que era una guerra que se iba a recordar durante 1000 años. Obviamente se recordó durante mucho más tiempo. Pero ¿qué ocurrió en esta guerra? Llegaron, desembarcaron, y la guerra duró 10 años. Pero el problema para los griegos era que no lograban derribar los muros de la ciudad de Troya, que según la mitología habían sido construidos por dos dioses, el dios Apolo y el dios Poseidón. ¿Por qué? Porque según la mitología, una vez los dioses del Olimpo, capitaneados por Hera, la esposa, intentaron derrocar a Zeus y entronizar a otro dios como rey de los dioses del Olimpo. Lo habían incluso hasta encadenado a Zeus, y cuando se enteró Tetis, ¿m?, de lo que estaba ocurriendo, bajó rápidamente del Olimpo y le fue a avisar a los aliados de Zeus, los hecatónquiros, es decir, los gigantes con 50 cabezas y 50 pares de brazos, lo que estaba ocurriendo en el Olimpo, que había un golpe de estado. Los gigantes, trepando las montañas, llegaron hasta la cima del monte Olimpo, liberaron a Zeus y desarmaron completamente el complot en contra de Zeus. Por lo tanto, Zeus le debía un favor a Tetis, porque de no haber sido por ella que le fue a avisar a los hecatónquiros, el Olimpo hubiese tenido otro rey. Bueno, como les decía, el problema era que no lograba, perdón, ¿por qué la construyeron? Porque el castigo que le impuso a esos dos dioses que intervinieron en el golpe de estado fueron Apolo y Poseidón, y Zeus los condenó a construir las murallas de la ciudad de Troya. Los griegos no lograban derribarla, no podían entrar a la ciudad. 10 años de guerra, con todo lo que eso implica, y no había un ganador claro. Hasta que se dieron cuenta de que la única manera era ganar a través de la astucia. Y para eso nadie mejor que Odiseo, a quien se le ocurrió la idea de el caballo de madera. Desarmaron un barco, construyeron un caballo, lo dejaron en la playa, dando a entender que era una ofrenda al dios Poseidón, y se retiraron con sus barcos para hacerles creer a los troyanos que le habían dejado esta ofrenda a Poseidón para que los dejara llegar a salvo a sus hogares, y que se retiraban de la guerra, al darse cuenta de que no podían tomar a Troya. Lo que los troyanos no sabían era que dentro del caballo, que era hueco, estaban escondidos los mejores guerreros griegos. A pesar de que, según el mito, una de las hijas de Príamo, Casandra, andaba a los gritos por toda la ciudad diciendo no entren en el caballo porque si lo entran Troya arderá, nadie le creyó. Esto también obedece a otro mito, porque Casandra era una mujer a la cual pretendía Apolo. Apolo quería tener relaciones con ella, pero ella no quería saber nada. Entonces Apolo le dijo, pedime lo que quieras. Ella le dijo, bueno, yo quiero el don de la profecía, porque el único que tenía el don de la profecía era el dios Apolo. Apolo se lo dio, el don, y después ella le dijo, ahora yo no voy a cumplir mi palabra. Los dioses no podían retirar un don que regalaban, pero sí lo podían convertir en una maldición, y es lo que Apolo hizo. Le dijo, así que vos no cumplís con tu parte del trato, perfecto. Yo no puedo quitarte el don de la profecía, pero sí convertirlo en tu maldición. Vos vas a saber qué es lo que va a ocurrir en el futuro, pero por más que lo digas a los gritos, nadie va a creerte. Por eso nadie le creyó cuando andaba a los gritos diciendo, no entren en el caballo, porque si lo entran, Troya arderá. Los troyanos, soberbios, entraron en el caballo a la ciudad, festejaron a su alrededor, y cuando quedaron todos dormidos y embriagados por el supuesto triunfo, abrieron la compuerta, se descolgaron los guerreros, abrieron las puertas de la ciudad y entró el resto del ejército griego que había vuelto con sus barcos para cumplir con el plan predeterminado por parte de Odiseo. Y, por lo tanto, cuando entraron los griegos, Troya ardió. De ahí es de donde viene el famoso dicho, arde Troya. ¿Mm? Cae la ciudad y es completamente destruida. Sin embargo, y acá yo cumplí con mi palabra de te lo cuento así de sencillito, no es en la totalidad de toda esta historia que se centró Homero para componer Ilíada, sino en un aspecto mucho más limitado
y enfocado en un conflicto entre los dos personajes más importantes del bando griego. Lo que cuenta Homero en la Ilíada no es todo esto que yo conté. ¿Por qué? Porque no cuenta cómo empezó, por qué empezó, ni cuenta tampoco cómo termina. Es más, narra una parte nada más que del último año de la guerra. ¿Y qué es lo que narra? El conflicto entre estos dos personajes, Agamenón y Aquiles. ¿Por qué? Homero no quería narrar simplemente un hecho aparentemente histórico, que él seguramente habría oído a través de relatos orales de una guerra que había ocurrido 500 años antes de la época en la cual él había vivido. Él lo que quiso fue usar la excusa de la guerra para contar un conflicto humano, un conflicto de egos, un conflicto de orgullo entre los dos principales héroes griegos, porque él no dejaba de ser griego. Aquí esta es la obra que compuso Homero. Homero narra solamente 51 días, o sea, menos de 2 meses, del último año de la guerra, es decir, del 10º año, y se limita a cantar nada más que sobre la funesta cólera de Aquiles que a tantos valerosos guerreros griegos envió al Hades. La funesta cólera significa la terrible ira, el terrible enojo de Aquiles que le costó la vida a tantos guerreros griegos. ¿Y por qué se produjo la cólera de Aquiles? En el 10º año, los griegos estaban siendo diezmados por una peste que se dispersó en el campamento griego y que ellos decían que había sido provocada por este dios, que es el dios Apolo. Porque según los griegos, el dios Apolo desparramaba las pestes con su arco de oro y sus flechas. Se decidió hacer una reunión y preguntarle a un sacerdote si sabía cuál era el motivo por el cual el dios estaba enojado con los griegos. Y el adivino Calcante dijo: yo sé por qué, pero tengo miedo de decirlo. ¿Por qué?, le preguntaron. Porque involucra al más importante y al más poderoso de los personajes del bando griego. Y Aquiles le dijo: no te hagas problema, decí la verdad, qué es lo que ocurrió, que yo te voy a defender contra viento y marea. Calcante, sabiendo que lo estaba protegiendo el guerrero más grande de Grecia, dijo cuál era la verdad. Y el problema había sido que Apolo había desparramado la peste entre los griegos porque así se lo había pedido uno de sus sacerdotes. ¿Qué ocurrió? Agamenón, en uno de los asaltos, había tomado prisionera a una joven que se llamaba Criseida, que era la hija de un sacerdote de Apolo llamado Crises. En esa época existía otra regla, que era la regla del rescate, aparte de la regla de la hospitalidad. ¿Cuál era esa regla? Muy sencillo, que si algún guerrero tomaba como prisionero o esclavo a una persona, si el pariente o cualquier pariente de esa persona tomada como esclava le pagaba a aquel que la había apresado un rescate, el que la había tomado como prisionera tenía que aceptar el rescate y devolver a la persona. El sacerdote Crises le ofreció el rescate a Agamenón, que era más que suficiente, pero Agamenón no quiso aceptarlo. Por lo tanto, el sacerdote Crises le rogó al dios Apolo que lo vengara, y el dios Apolo respondió desparramando la peste en el campamento griego. A ver, se trata de un mito, porque lo lógico sería que los griegos se hubieran dado cuenta de que era inevitable que una peste se hubiera terminado desatando en el campamento griego, porque ya hacía 10 años que miles de hombres y de personas se la pasaban viviendo en esa zona, y se trataba de gente que incluso hasta hacía sus necesidades prácticamente en el mismo lugar, con lo cual lo que hacían era contaminar las fuentes de agua que en ese momento y en esa zona era principalmente el río Escamandro, que es el río que bordeaba Troya. Pero como dijimos, los mitos tratan de darle una explicación a aquello que no tiene una justificación científica, simplemente porque la desconocen. Pero bueno, la cuestión es que le achacaron la peste al dios Apolo. Cuando se entera del porqué
del enojo de Apolo, Aquiles está a punto de asesinarlo a Agamenón por lo que había hecho, pero se presenta disfrazada la diosa Palas Atenea y le pide que por favor no lo haga, que lo insulte todo lo que quiera, pero que no lo asesine. Aquiles lo asesina y hace, gracias a sus insultos, que todos los demás reyes le exijan a Agamenón que devuelva a Criseida, para que se pase el enojo del dios Apolo. Agamenón, teniendo que agachar la cabeza, dice: está bien, la devuelvo, pero yo no me voy a quedar con las manos vacías. Yo devuelvo a Criseida, pero a vos, Aquiles, te voy a quitar a tu esclava, Briseida. En la película muestran que Aquiles se enoja porque dan a entender que estaba enamorado de su esclava Briseida. La verdad es que en la mentalidad de los griegos de esa época no se trataba de amor, sino que se trataba de honor. ¿Por qué? Porque se consideraba que los esclavos formaban parte del botín de un guerrero. Y si otro guerrero le sacaba parte de su botín al otro, lo que estaba haciendo era deshonrarlo, porque le negaba el honor que había tenido en la adquisición de esa pieza del botín. Por lo tanto, quedaba completamente deshonrado a los ojos del resto de los guerreros griegos. ¿Cómo reacciona Aquiles, sabiendo que Atenea le había ordenado que no matara a Agamenón? Decide retirarse de la lucha. Le ordena a sus mirmidones, a sus guerreros, que ya no van a pelear con el resto de los griegos contra los troyanos. Aquiles entonces abandona el combate y le ruega a su madre Tetis que lo ayude a recuperar su honor. La diosa vuela a ver a Zeus y le ruega ayuda para su hijo. Y no nos olvidemos que Zeus le debía un favor a Tetis cuando quisieron destronarlo. Zeus acepta, haciendo que cada vez que se enfrenten en batalla ganen los troyanos, para hacerle ver a los griegos, y especialmente a Agamenón, que su ejército sin Aquiles no vale nada. Viendo que los troyanos llegan hasta los barcos griegos, Agamenón propone hacer las paces con Aquiles, devolviéndole a su esclava Briseida junto con muchos otros regalos, pero Aquiles no acepta, sigue enojado. Sin embargo, el destino tenía preparada otra cosa. Este personaje de acá, Patroclo. En algunas versiones es el primo y en otras el amante de Aquiles. Y Patroclo, viendo que no pelea, que Aquiles no pelea, le pide su armadura para combatir contra los troyanos, porque estos estaban llegando hasta los barcos griegos. En la película, yo sé que ustedes van a ver seguramente que Patroclo le roba a escondidas la armadura a Aquiles. No, en la obra original Aquiles se la da de su propia voluntad, pero con una condición. Con la condición de que no se aventure a combatir hasta las murallas de la ciudad. No obstante, Patroclo no cumple su promesa y llega a las puertas de Ilión, donde se enfrenta con el máximo héroe troyano, Héctor, que es este de acá. El príncipe troyano, creyendo que se enfrentaba a Aquiles, porque no lo distinguió por la armadura, asesina a Patroclo. Cuando el héroe griego se entera, deja de lado su cólera, su enojo, hace las paces con Agamenón y acepta que el dios Hefestos, el dios de la metalurgia, le fabrique una nueva armadura y un nuevo escudo para volver al combate, enfrentándose a Héctor y así vengar la muerte de Patroclo. Aquiles lleva a cabo su venganza asesinando a Héctor. Le termina clavando su lanza en el cuello. Simplemente porque recordemos que Aquiles era invulnerable, mientras que Héctor era un humano común y corriente, no tenía en ese sentido la protección de ningún dios. Esta es la escena de la película en la cual Aquiles, representado por Brad Pitt, mata a Héctor, representado por el actor Eric Bana. Pero Aquiles mancha esta victoria, haciendo con el cadáver de Héctor lo que era considerado una aberración en su época. No solo le quita su armadura, sino que perfora los talones del cuerpo, en los pies, le pasa una correa de cuero entre los huesos y ata la correa a su carro y se dedica a arrastrar el cadáver por el campamento griego durante 9 días. Esto era también una falta inaceptable, así como faltar al deber de hospitalidad, así como faltar a la regla del rescate, el faltar
a la regla de conceder al cadáver un sepelio, un funeral acorde con su rango, era otra de las reglas o de las normas que no se podían quebrar, y Aquiles la quiebra. Aquí tenemos a Aquiles en su carro portando el casco de Héctor y arrastrando su cadáver. La obra, la Ilíada original de Homero, termina en el canto 24, en el cual el rey Príamo, que es el padre de Héctor, se escabulle hasta la tienda de Aquiles y después de darse a conocer le suplica que le devuelva el cadáver de su hijo. El héroe griego, dándose cuenta de lo que su ira había hecho, llora y devuelve el cadáver de Héctor. Aquí tenemos en esta pintura a Aquiles sentado y a Príamo arrodillado, suplicándole que le devuelva el cadáver de su hijo. Aquiles no va a ver el fin de la guerra, ya que tal como lo había predicho Héctor antes de morir, su hermano Paris, que fue el responsable directo de la guerra, ya que si él no se hubiese llevado a Helena a Troya la guerra no hubiese existido, lo asesinará clavándole una flecha envenenada en el talón, que era el único punto vulnerable que tenía Aquiles. De esa manera, el veneno entró al torrente sanguíneo del héroe griego. Ahora bien, eso es lo correspondiente a la sección, te lo cuento así de sencillito. Espero que les haya quedado claro qué es lo que narra Homero en Ilíada y qué es lo que nosotros sabemos en relación a la totalidad de la guerra de Troya. La película norteamericana con Brad Pitt narra todo, es decir, lo que yo narré al principio, tanto cómo se inicia como todo el desarrollo de la guerra, a pesar de que pareciera que la guerra en realidad duró unos pocos meses en la película, cuando la realidad es que duró 10 años. Hecho eso, quiero aclarar algunos aspectos de la terminología que se usa en la obra, porque la excusa principal que ponen ustedes cuando los leen, no digo ustedes en particular, sino todos los alumnos a los cuales envié a leer los cantos correspondientes de Ilíada, es que no entienden algunas palabras y como no las entienden, dejan de leer, usando como excusa la falta de comprensión o del significado cuando tranquilamente lo podrían buscar en un diccionario online. Entonces, como no lo hacen, lo voy a hacer yo en este mismo video. Tengan en cuenta que Ilíada, al estar traducido desde el griego jónico al castellano antiguo, es un poco enrevesado de leer, pero si ustedes tienen aclarada la terminología, no pueden poner como excusa la incomprensión de algunas palabras. Ahora bien, quiero dedicarme a eso ahora. Ustedes seguramente leerán aqueos o argivos. Y ustedes dirán, ¿y quiénes son los aqueos o los argivos? Estos dos patronímicos son sinónimos de griegos. ¿Y por qué se los llama así? Ya que los griegos provenían mayoritariamente de las regiones de Acaya y de Argólide de la península del Peloponeso, es decir, de esta región. Por lo tanto, al que es de Acaya se lo llama aqueo y al que es del Argólide o de Argos se lo llama argivo. Por lo tanto, aqueos o argivos es sinónimo de griego. ¿Ven? Aquí tenemos un mapa más específico, acá tenemos la región de Acaya y acá tenemos la región del Argólide, con Argos. Pasemos a otro término, teucros. Ustedes leerán que se enfrentaron, por ejemplo, los aqueos y los teucros. Ya dijimos que aqueos o argivos es sinónimo de griegos. Y teucros es sinónimo de troyanos. ¿Por qué se lo llama así? Se lo llama así en honor al primer rey mitológico de la zona de la Tróade, es decir, donde estaba asentada Troya, que se llamaba Teucro, al cual se considera el padre mitológico del pueblo troyano. Era un hijo del dios río Escamandro y de la ninfa Ida, es decir, era un dios. Y se llamaba Teucro, por eso se utiliza este patronímico como sinónimo de este otro. Otro término, grebas. Se habla de las relucientes grebas.
Las grebas eran una pieza de las armaduras antiguas que cubrían la pierna desde la rodilla hasta la base del pie. Homero habla de los saqueos de brillantes grebas porque todas las armas y partes de armadura de esa época, como lo dije antes, eran de bronce, y es bien sabido que el bronce pulido, perdón, me faltó acá una N, que el bronce pulido brilla como el oro. ¿Cómo son las grebas? Acá tenemos un grabado. Estas de acá son las grebas, es decir, era una pieza de metal que iba desde la rodilla hasta la base del pie. ¿Por qué? Porque esta parte en el ser humano es sumamente débil. ¿Por qué? Porque está muy expuesto un hueso, que es la tibia, y que si se fractura, inhabilita, inmoviliza por completo al luchador. Por eso usaban esto para evitar la fractura de la tibia. Este nombre, Alejandro. Alejandro es el otro nombre por el que se denomina al príncipe Paris, hermano de Héctor, porque en algunas versiones, en el canto tercero, se habla del combate singular entre Alejandro y Menelao. En algunas se habla de Paris y Menelao, pero en otras no. Entonces, que sepan que los que están combatiendo son Menelao, es decir, el esposo de Helena, y Alejandro o Paris, que fue el que se llevó a Helena de Esparta. Otra palabra, tremolante, es un adjetivo. Homero se refiere a tremolantes cascos o tremolantes lanzas. Tremolante es un adjetivo que significa que se agita en el aire. Y uno podría decir, pero ¿por qué los cascos o las lanzas se agitan en el aire? Porque es el movimiento normal en el movimiento frenético de una batalla campal cuerpo a cuerpo. Simplemente por eso. Por lo tanto, tremolante es eso, que se agita en el aire. Esto es algo que da lugar a muchas confusiones. A ver, a veces Homero habla de Zeus Cronida, o de Héctor Priamida, o de Aquiles Pelida, o de Agamenón y Menelao Atridas, o si no directamente dice el Cronida, el Priamida, el Pelida o el Atrida. La terminación ida significa en la terminología homérica hijo o hija de. Así, Zeus Cronida significa Zeus, hijo de Cronos. Héctor Priamida significa Héctor, hijo de Príamo, el rey de Troya. Aquiles Pelida significa Aquiles, hijo de Peleo, rey de Fitia. Agamenón y Menelao Atridas significa hijos del rey Atreo, etcétera, etcétera. Incluso hasta las esclavas que originan el enfrentamiento entre Aquiles y Agamenón se llaman Criseida, hija del sacerdote Crises, y Briseida, hija de Brises. Hoy en día ustedes dirán, pero ¿cómo se utilizaría? Si se siguiera utilizando esta terminología, supongamos que el padre de ustedes se llama Pablo, entonces ustedes serían él o la Pablida. Si el padre de ustedes se llamara, no sé, Manuel, ustedes serían el Manuelida. ¿Por qué? Porque la terminación ida significa eso, hijo o hija de. Otra cuestión terminológica, combate singular. En la antigüedad se denominaba de esta manera al enfrentamiento individual, por eso es singular y no plural, ¿no? Individual entre los dos mejores guerreros de cada bando enemigo para evitar las enormes pérdidas en vidas que acarreaba una batalla campal de todos contra todos. Entonces cada bando elegía a su mejor guerrero y hacían que esos guerreros lucharan entre sí. El bando del perdedor aceptaba la derrota como si todo el ejército hubiera luchado. Este tipo de combate se observa en los cantos tercero y séptimo. En el primero, el príncipe Paris, o Alejandro, propone un combate mano a mano con Menelao, de modo que quien gane se quedará con Helena. Sin embargo, la ventaja la llevaba el rey de Esparta, y cuando éste está por asesinar al príncipe troyano, Paris es salvado por Afrodita, que lo envuelve en una nube y lo lleva volando a su habitación. ¿Por qué? Porque era el protegido de Afrodita. El problema con Afrodita es que no era una diosa guerrera, como Palas Atenea. Y en el segundo canto, que es este, el séptimo,
Quienes se enfrentan son el griego Áyax Telamonio, el más gigante de los guerreros griegos, y el troyano Héctor, en el que se da un empate técnico a pesar de la aparente superioridad de Áyax. Y por último, tenemos el término deiforme. Muchos de ustedes me dicen por qué Homero llama a Aquiles deforme. No, deiforme no significa deforme. Esta palabra se compone de dos partículas, dei, que significa Dios, y forme, que significa forma, es decir, con la forma de un Dios o similar a un Dios. Así, cuando Homero dice el deiforme Aquiles, quiere decir Aquiles, el similar a un Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Lo dice incluso respecto de Menelao y también respecto de Agamenón, e incluso respecto de Héctor y de Áyax. Entonces, acuérdense que deiforme es el que es parecido a un dios. Bien, habiendo por lo tanto ya cumplido con la sección, te lo cuento así de sencillito, nos vemos en el siguiente video y esperen a recibir la actividad que les voy a enviar en base a este video. Nos vemos.